pues a continuación vamos a compartir una interesante mesa de debate donde se debatirá sobre cómo apostar por la mejora en la gestión. Puede dar valor a todas las partes interesadas. Buenos días de nuevo a todos. Buenos días, queridos participantes en la mesa. El objetivo de la mesa es hablar sobre cómo añadir valor para los grupos de interés. Y tenemos representantes de todos los grupos de interés y además un lujo de representantes, incluido Rodrigo, que hoy se escaquea de clase, pero es que me ha explicado que va muy bien, o sea que está perfectamente justificado. Yo hago unas preguntas y la idea es que participemos todos y que ilustremos al auditorio con nuestras opiniones. La primera es un poco complicada para abrir boca, pero es que yo últimamente en todos los eventos a los que voy, sean o no del sector educativo, se habla del pacto por la educación. Y ya no sé verdaderamente de qué estamos hablando. Por tanto, lo primero es, vamos a empezar a hablar de ello para no ser menos que nadie. Y lo segundo es, me gustaría conocer vuestra opinión de qué es esto del pacto educativo y por qué es importante. Y aquí sí que voy a poner un cierto orden porque primero me gustaría escuchar qué entiende por un pacto educativo y por qué es importante el alumno, el APA, las familias, y después ya entramos en los estamentos institucionales. Rodrigo, te estrenas. Soy, ¿no? Yo pienso que un pacto educativo es necesario, más que nada porque últimamente hay muchos cambios de educación continuos que desde mi punto de vista lo que pasa es que no permiten que dé sus frutos. El hecho de que se esté cambiando constantemente las leyes, mezclándose, hace que se esté mareando a los colegios, a los alumnos, de forma que no se puede implementar un sistema eficaz y que dé sus frutos, porque no es lo mismo que a una persona se le acostumbra a trabajar de una cierta forma y que al final de mucho tiempo sea eficaz haciendo eso, que se le esté cambiando la forma de trabajar constantemente. Perfecto. Elena, perdona. Sí, bueno, yo creo que durante los últimos años que ha habido constantes cambios políticos, cada cambio político generaba un cambio de ley de educación. Entraban otros políticos, volvían a cambiar la ley de educación. Yo creo que eso a las familias, sobre todo, nos ha generado mucha inquietud, mucha preocupación. El año pasado, por ejemplo, o hace 2 años, ya empezó a entrar la nueva ley de educación, pero sobre todo el año pasado las familias sufrimos por estos cambios, ya no solo de contenidos, de materias, sino también sufrimos bastante de cara a esas pruebas externas que no se sabía cómo iban a ser. Empezó el curso, no sabíamos qué iba a pasar, porque bueno, inicialmente nos lo ponían de una manera. Hasta enero, por ejemplo, no se supo cómo iba a ser la EBAU de los de segundo de bachillerato. Bueno, pues eso, ya digo, generó muchísima inquietud. Luego se fueron aclarando las cosas, pero no se pueden hacer leyes que se vayan improvisando sobre la marcha. Yo creo que ahora, tal y como estamos en el Gobierno, en la etapa en la que estamos en este momento, que tienen que hacer pactos constantemente, pues yo creo que puede resultar positivo y hacer una ley de educación donde todo sea por consenso entre todos y que si dentro de 1 año o 2 o los que sea hay un cambio de gobierno, de diferente tendencia política, podamos contar con una ley que no se va a mover porque todos han participado en ella. Entonces, ojalá sea positivo el que haya ese pacto, pero que sea duradero y que si tiene que haber cambios en la ley, que lo tiene que haber. Ahora hemos estado escuchando, la sociedad va evolucionando hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, una ley no puede ser
quedar permanente para siempre, tiene que ir evolucionando también, pero inicialmente tiene que haber ese pacto, que nadie tenga que estar cambiando toda una ley entera y modificando tantas cosas. Rosana. Empezaría con la característica que nos acaba de mencionar Jesús Alcoba. La enseñanza es un mercado regulado, con lo cual es muy importante que para todas las iniciativas que tenemos ya en los colegios tengamos un marco legal para el nuevo paradigma de aprendizaje, para las metodologías innovadoras. Para todo lo que estamos trabajando hace falta un marco legal consensuado que nos dé perspectiva. Entonces, yo no sé muy bien lo que es, pero sé para qué serviría. Juan Luis. Claro que hace falta un pacto educativo. La escolarización de un niño dura 15 años, desde los 3 hasta los 18. Necesitamos estabilidad. O sea, no podemos estar cambiando todos los días de marco, de campo de juego, ¿no? Y necesitamos esa estabilidad, necesitamos que la educación salga de la política, o sea, que necesitamos que la educación deje de ser una herramienta política y deje de estar en boca de todos los políticos y de todo el mundo. Que tengamos unas reglas mínimas de juego, sí, yo creo que debemos de tener unas mínimas reglas de juego y tener una cierta autonomía a los centros, porque al final ese pacto no nos vamos a poner ninguno de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo en llegar al mínimo detalle, pero sí tenemos que tener las reglas gordas de juego, tenerlas claras, ¿no? Y pensando en el futuro del país, pensando en el futuro de los niños y no solamente en un interés político a cuatro años, ¿no? Fernando. Sí, hola, buenos días. Yo creo que el pacto educativo es una asignatura pendiente del sistema educativo español. Bueno, que lo han dicho mis compañeros contertulios, que bueno, crea inestabilidad en los centros. En los últimos años la LOCSE, la LOCE, la LOE, la LOMCE, en fin, eso, y lo ha dicho Jesús, yo creo que es algo propio de España. No sé por qué está politizada la enseñanza cuando lo normal es que todos tengamos que llegar a un acuerdo, pues que queremos chicos bien preparados en idiomas, en nuevas tecnologías, en deportes, en matemáticas, en lengua, en fin, que lo pasen bien, que sean felices. Entonces, ¿por qué la política está en el sistema educativo, sobre todo en el sistema público, ¿no?, que es el que a mí me interesa? Yo creo que eso nos ha hecho perder muchas batallas, muchas energías, y yo creo que hoy más que nunca lo que piden las nuevas generaciones es un pacto, una ley estable, que dé estabilidad a los centros y sería, yo creo, cuando se habla de educación e innovación, yo siempre digo que la mayor innovación sería llegar a un pacto educativo, que yo creo que ahora mismo, por esa falta de mayoría absoluta del gobierno, pues puede llegar a ser buena desde este punto de vista, y yo sé que se están haciendo las cosas bien y es posible llegar a ese pacto, que yo creo que es algo que no es que demanden los políticos, demanda la sociedad y todos los agentes implicados, ¿no? Yo me voy a permitir opinar de esto, porque lo que me preocupa como padre de 4 hijos y todos ellos escolarizados es que tengo la sensación de que en el entorno en el que vivimos, el entorno famoso VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, a nuestros hijos, a los estudiantes, no se les está preparando para el futuro. Se les está preparando de acuerdo a lo que se ha hecho habitualmente, con unos programas formativos extraños. A mí me sorprende que mis hijos tuvieran que aprenderse en un momento dado los afluentes del Manzanares, gran río por otra parte, enorme río, pero en cambio no sepan muy bien pues la longitud del Amazonas o dónde situarlo. Y me preocupa que los políticos quieran meter, con todo respeto, Fernando, sus manos en un sector que debe ser de acuerdo social, que debe ser las partes interesadas los que nos pongamos de acuerdo. Y por eso, cuando oigo mucho hablar de pacto por la educación, pues estoy con Juan Luis. Si en realidad con que nos den unas reglas básicas ya nos organizaremos la sociedad. Pero yo quiero ir más allá. El tema político creo que nos excede y lo que tenemos es que centrarnos en hablar de lo que podemos hacer nosotros. Y a mí me parece que se puede hacer mucho
desde el AMPA, desde la innovación pedagógica, desde los centros y con la ayuda, lógicamente, de la Administración. Pero creo que podemos hacer mucho por mejorar el sistema educativo. Y dado que este tema del Pacto por la Educación pues va a llevar tiempo probablemente, pues pongámonos a la labor de mejorar de verdad en cada centro la educación con los principios de lo que sería un sistema educativo excelente. Y aquí os pregunto, ¿qué creéis que debe tener un sistema educativo excelente? ¿Qué ingredientes son los ideales para un sistema educativo excelente? Y entiendo que un sistema educativo excelente es el que conviene más a la sociedad, el mejor para la sociedad. Excelencia es para todos los grupos de interés, pero en este caso al final es la sociedad. ¿Cuáles son los ingredientes? Y esta vez no empiezo por ti, Rodrigo. Empezamos con la visión política. Efectivamente, lo ideal sería dar unas pinceladas mínimas, que cada centro tuviera autonomía, pues para llevar a cabo ese sistema excelente que tiene que ser innovador, evaluador. Ahora mismo no hay un sistema de evaluación del profesorado ni de los de los alumnos, sí, en el sistema público, ¿no? Es verdad que la última ley, la 11, introducía lo que se llamaba, las mal llamadas reválidas, sistemas de diagnóstico, que yo creo que eran positivas para saber dónde estamos. Pero un sistema excelente tiene que tener evaluación de todos los agentes que intervienen, innovación, motivación, liderazgo, profesionalidad. Por ejemplo, una de las otras de las asignaturas pendientes es los equipos directivos en los centros públicos deben ser profesionales. Es decir, no puede ser un profesor que está de director. ¿Qué director de un centro educativo va a tener independencia de criterio si cuando acabe su mandato va a volver al claustro de profesores que ha sido de alguna manera pues tutor o director de ese claustro? Es decir, va a estar como reo de ciertos grupos de interés de ese claustro, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces yo creo que el director tiene que ser una figura, una autoridad distinta, profesional. Eso en los centros concertados y en los centros privados está mucho más aclarado. Y luego hay una cosa que yo creo que también es importante. Fernando, esto que dices es muy interesante, porque la semana pasada teníamos un foro equivalente a este del club en sanidad. Y en la sanidad, hace muchos años, yo trabajaba de consultor y trataba de ayudar a algunos hospitales. Y el problema era que el director médico era un médico. Y el médico, todos conocemos los médicos y su estatus y les costaba mucho. Y efectivamente han hecho una transformación radical en la sanidad en cuanto han profesionalizado lo que es la gerencia de un hospital, de lo que es la asistencia sanitaria en ese hospital. Y creo que está en línea de lo que estás diciendo. Yo, por mi experiencia, yo he sido durante 10 años director de un centro público y al cabo de esos 10 años tuve que pedir traslado, porque es que, lógicamente, conocía mucha información, que no es decir, que no me sentía cómodo como profesor después de haber sido director, ¿no? Entonces ahí yo creo que la Administración puede hacer mucho, primero por ese pacto educativo y luego, en segundo lugar, yo creo que una ley educativa se tiene que apoyar en el profesorado. Es decir, yo creo que hace falta una ley de promoción del profesorado, porque ahora mismo si un profesor lo hace bien no tiene una recompensa, da igual que lo haga bien o lo que lo haga mal, me refiero a la enseñanza pública. Y el otro día hicimos unas jornadas en Alcobendas sobre el futuro de la educación y decía la embajadora de Finlandia que la diferencia con respecto a España es que se valora al profesor. Es decir, hay que intentar por todos los medios, desde la Administración, desde los diferentes sectores, que el profesorado tenga una valoración social como la tiene pues, hoy en día un ingeniero, un médico. Ser profesor, la gente hoy en día no tiene el valor social que yo creo que merece cuando está haciendo una labor educativa importante y que va a ser la memoria indeleble de muchos alumnos que nunca... Nosotros no nos olvidamos de nuestros profesores, ¿no? Juan Luis, tú que eres director de colegio y tienes esa visión de la excelencia fácilmente, porque además representas a un nivel de excelencia... Yo creo que para que un sistema educativo sea excelente, lo que necesita es que sus componentes sean excelentes, o sea, que los centros sean excelentes, bien sean privados, concertados o públicos. O sea, yo no distingo entre las tres redes, creo que las tres redes podemos coexistir, puede funcionar y en España además creo que hacen falta. Para que un sistema educativo sea excelente, creo que sus componentes tienen que ser excelentes. Y para que un centro sea excelente, yo creo que lo que necesitamos es autonomía.
y poder adaptarnos a lo que en cada sitio, en cada zona, nuestros grupos de interés nos demandan, ¿no? Sea público, concertado o privado, tener esa autonomía. Lo apuntaba muy bien Fernando, en el caso de la enseñanza pública, yo creo que es verdad, necesitan esa autonomía que nosotros podemos tener en los conciertos, en la esfera de los concertados o en los privados. Y desde esa premisa, al final, para tener centros educativos excelentes, lo que necesitas es poder evaluar, autoevaluar, tener resultados, y no son los mismos unos resultados en Majadahonda, Las Rozas, Boadilla, que en cualquier otro, que en un pueblo de Segovia. No se puede comparar unas cosas con otras, pero sí tienes que tender a esa excelencia y a esa mejora. Tener, por supuesto, un proyecto educativo muy equilibrado, en todas las disciplinas, en las que al final busques la mejora del propio alumno. O sea, yo creo que debemos ir buscando la excelencia del sistema, a ir bajando al final la excelencia en nuestros alumnos, ¿no? Y ver esa evaluación que al final hacemos en nuestros alumnos, que sea una evaluación para la propia mejora de su currículum y una mejora personal de ellos, ¿no? Profesora, ilústranos qué consideras que es excelencia en el sector educativo. Pues yo diría que para los mismos usuarios, ¿no?, los alumnos, les debería proporcionar unas claras perspectivas de futuro, que estarán bien preparados para estas profesiones del futuro que de momento desconocemos. Para las familias yo creo que les debería proporcionar confianza en la preparación que estamos proporcionando a sus hijos. Y para los centros estoy de acuerdo que deberíamos tener más autonomía, ¿no?, dentro del marco legal, más autonomía para poner en práctica pues, nuestras metodologías innovadoras, nuestras maneras distintas de evaluar. Y son como 3 ingredientes básicos, pero imprescindibles desde mi punto de vista. Gracias. Elena. Sí, un sistema educativo excelente, yo pienso que debe ser un sistema que se adapte a los tiempos que corren, a las nuevas tecnologías y algo muy importante que son las necesidades sociales. La sociedad que están viviendo nuestros hijos no es la misma que la que hemos vivido nosotros, aunque está muy cercana en el tiempo. Hay cosas que para nosotros han sido buenas y que para ellos posiblemente no sean tan útiles. Quisiera mencionar una frase del director del colegio de mis hijos, que está por aquí, Mariano Sanz, y que espero que no le importe, y comentó en una entrevista: nuestro reto fundamental es preparar a nuestros alumnos para el futuro, no para nuestro pasado. Esto en una reunión también de AMPA, pues seguramente estaríamos diciendo que nuestros hijos no daban tales materias y relacionado con esto nos puso un ejemplo que voy a comentar también. Él decía que él se estudió quién eran la lista de los Reyes Godos y que ahora evidentemente nuestros hijos no lo tienen que aprender. Entonces podemos pensar, vale, pues nuestros hijos no saben, fíjate, ya no se saben la lista de los Reyes Godos. ¿Qué ocurre? Pues que nuestros hijos tienen que aprender nuevos conocimientos y evidentemente para aprender nuevos conocimientos hay que dejar atrás algunos otros. Entonces, ¿para qué les preparan esos conocimientos? Sobre todo para su futuro. Creo que todos estamos hablando un poco de lo mismo, que la educación tiene que ir dirigida hacia ese futuro, no hacia el pasado. Eso sería un poco mi idea. Bueno, yo te diré, Rodrigo, que si no te han enseñado los Reyes Godos, tú vas a la Plaza de Oriente, aquí en Madrid, te pones a ver las esculturas, miras todos los nombres y ahí tienes la lista y además les pones cara y ojos, fíjate. ¿Tú qué crees que influye en un sistema educativo excelente, que busque la excelencia? Bueno, yo como ellos pienso lo de la autonomía, que es algo importante porque no todas las necesidades de todos los colegios son las mismas. No es lo mismo, como han dicho, vivir en una ciudad o a lo mejor vivir en un pueblo, por así decirlo, aislado. Y luego, en el ejemplo que has puesto de los afluentes del Manzanares, hoy en día yo creo que hay mucha saturación en cuanto a contenidos, de que pretenden que sepamos todo, cuando
Si a ti te interesan, por ejemplo, los afluentes del Manzanares, los puedes buscar en Internet. Una cosa es situar Sevilla, si está en el norte o en el sur, que eso es obviamente importante porque es cultura general, pero claro, hay ciertas cosas que hay que cambiar, sino que porque, más que nada, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, yo te lo digo desde mi ejemplo, yo no sé apenas de informática. Yo puedo usar un PowerPoint o un Word o Excel de una forma, para así decirlo, rudimentaria, pero si no hay nadie que me las enseñe, yo eso no lo puedo aprender. Entonces, hay que evolucionar en ese estilo de cosas. Porque tú eres una prueba de que algo está cambiando, porque hace unos años sentar a un alumno en un escenario con todo un político, un director de colegio, vamos, no le saldría ni una palabra seguida. Y tú te estás desenvolviendo aquí como si fueras ya el presidente de Coca-Cola Company. O sea, una naturalidad pasmosa. Pero yo siempre he creído que la educación era esto. Enseñar habilidades sociales, enseñar cultura general y enseñar a hacer cosas básicas que luego en la vida te van a ser útiles. Y en cambio, como tú muy bien has dicho, pues hay ciertas cosas que afortunadamente hoy en Internet las encuentras rápidamente. Vamos a ver, sigo poniendo el foco en lo que nos trae aquí, que es los grupos de interés y la excelencia. El modelo FQM, que probablemente muchos conocéis y que casi todos habréis oído hablar de alguna manera, lo que dice es que hay 5 formas, 5 criterios que ayudan a hacer una gestión excelente en una organización y luego hay 4 grupos de interés básicos que hay que medir. Están los alumnos y las familias, los clientes de un colegio o del sistema educativo. Está la sociedad, que también está representada por el AMPA y, lógicamente, por los políticos. Está las personas, los profesores, cómo se sienten de cómodos en una organización, si de verdad tienen el reconocimiento, que no lo tienen, social, pero por lo menos que en su organización lo tengan, y luego los resultados económicos que tiene que tener cualquier organización, sea pública, privada o semipensionista. La clave es cuál es el papel que deberían jugar para un sistema excelente, para un colegio excelente. En tu caso, Rodrigo, que tienes esa visión todavía más de colegio, ¿qué crees que sería lo imprescindible para que tú dijeras mi colegio es excelente? 4 cosas, ¿no? Pues mira, por ejemplo, algo que se hace en mi colegio que me parece que es útil es trabajos o proyectos, ya no solo el típico proyecto hazme una redacción sobre los climas de España, sino cosas más allá que te permiten, pues al final, que te tienes que organizar de una forma más compleja, dividir el trabajo, hacer una búsqueda de información más profunda, que eso son cosas que al final en una empresa en el futuro es lo que vas a tener que hacer y que esas cosas son las que de verdad te preparan. Después, por ejemplo, en cuanto a idiomas, el inglés es obviamente el idioma que hay que saber para moverse por el mundo, pero en realidad ya ha llegado un momento en el que no es que el inglés te abra puertas, sino que si no lo sabes te las va a cerrar. Entonces es algo que hay que dar también a otras lenguas, segundas lenguas, aparte del inglés y del castellano, para separarse y diferenciarse del resto. Rosana. Diría, desde mi punto de vista, que lo que hace a una organización diferente, excelente, serían sobre todo las personas, somos las que llevamos el día a día y la ilusión que invirtiemos todos los días en nuestro trabajo. Y luego hay otra parte que es como un poquito más técnica, que diría la gestión de toda la actividad, ¿no? De todos los procesos. Y si estas dos partes se combinan y tienen coherencia, pues el resultado tiene que ser bueno y excelente. Perfecto. Juan Luis. En un colegio debemos ir adaptándonos, debemos saber adaptarnos a cómo va evolucionando la sociedad. No tiene sentido que
que en la sociedad todos los chicos tengan su teléfono en el bolsillo, lleguemos al colegio, les apaguemos los teléfonos, se lo quitemos. Y todo por el miedo que tenemos los directores a lo que nos puedan hacer en el colegio. Yo creo que debemos de saber entrar en esto y debemos saber adaptarnos, debemos saber escuchar a nuestros grupos de interés y generar la confianza y el caldo de cultivo para saber adaptarnos a qué es lo que quieren los padres, qué es lo que quieren los niños. Nosotros, como expertos educativos, saberlo gestionar y enfocar y establecer un sistema educativo, vamos a establecer un proyecto educativo en el centro que prepare a nuestros alumnos para el futuro pero utilizando herramientas del presente, ¿no? Aquí sacas un tema importante, que es cuál es el papel de las familias en la educación y cuál es el papel de los colegios en la educación de los chavales. Porque lo que dices es el ejemplo que has puesto del teléfono móvil es muy relevante. En casa lo tienen, lo usan con wifi, pero luego llegan al colegio y se lo hacen. Yo creo que el papel de las familias y de los colegios, yo creo que una de las cosas a donde se está llevando en estos últimos años es a pensar que el colegio estamos por un lado y la familia estamos por otro. No. Familia y colegio estamos tirando del mismo carro y a la vez, y que es el niño. Y los centros educativos debemos ser capaces para generar ese ambiente cómodo de confianza. Eso no quiere decir que siempre tengamos que decir que sí a la familia. O sea, quiere decir que tenemos que saber entendernos para buscar y tirar del niño. Y de ninguna manera estamos en contra de la familia, al contrario, estamos para sumar con ellos. Y yo creo que todos los grupos de interés tienen que estar cada uno en su sitio, pero al final la gestión del colegio la tenemos que llevar profesionales. Claro. Y eso no quita que escuchemos, que tengamos consejos de clase, que tengamos tutorías, que estemos en los pasillos, que hagamos encuestas, que hagamos pues 1000 fórmulas que se nos ocurren para los que estamos metidos en FQM, para escuchar qué es lo que nos dicen nuestros grupos de interés, para al final ir adaptando el servicio y el proyecto educativo global, pero también para saber atender a cada uno de los niños como se merece, ¿no? Porque primero tenemos que mirar la globalidad, pero luego debemos pensar que cada niño es un mundo. En una familia hay 2, 3, 4 y cada uno es un mundo y a cada uno le tenemos que dar lo que necesita educativamente. No tenemos que tener esa habilidad para... Madre de alumno. Pues respecto a lo que él comentaba de la relación que tenemos que tener las familias con el colegio, me parece importantísimo que estemos ahí constantemente. Creo que la relación familia-centro educativo tienen que estar unidos, no separados. Yo creo que es importante tener conocimiento tanto de lo que estudian nuestros hijos, prestándoles atención, sabiendo lo que hacen en las clases, conociendo a los profesores, asistiendo a las tutorías, a las charlas que nos proporcione el colegio para mayor conocimiento tanto de la educación como de nuestros hijos. Y bueno, es fundamental esa relación. Yo creo que ahora vivimos una etapa en la que los trabajos cada vez son más exigentes, los padres se llega cada vez más tarde a casa. Igual estamos dejando un poquito de lado a nuestros hijos porque, bueno, como además según van creciendo consideramos que ya son mayores, pues igual no les prestamos la atención que debieran y estamos totalmente equivocados. Yo creo que siempre hay que estar ahí, tenga el niño 4 años o tenga 17, 18. Yo, por ejemplo, creo en ello. Para mí es fundamental la relación colegio-familias. Yo a veces hablo del colegio de mis hijos como mi colegio. Yo lo siento muy dentro también. Entonces, es una pena que no todos los padres podamos sentir ese colegio como algo nuestro también, porque estamos perjudicando a nuestros hijos totalmente. Fernando, cierras. Bueno, yo creo que la Administración lo que debe hacer es dejar trabajar, no ser intervencionista y asesorar, ayudar. Nosotros desde el Ayuntamiento de Alcobendas, pues dar formación a los profesores, a los padres, escuela de padres. Nosotros desde el Ayuntamiento de Alcobendas, pues por ejemplo, vamos a dar formación a los profesores de la enseñanza pública,
vamos a comprar unas impresoras 3D. En fin, yo creo que ayudar, colaborar, intervenir lo menos posible, porque en esto hay dos modelos claramente, ¿no? Es decir, hay un modelo que estaba muy reflejado en la LOCSE, que es estudiar, que es regular y estudiar todos lo mismo hasta los 16 años, sin dejar opciones y libertad de optativas. Y hay otro modelo que yo creo que es el dejar que el alumno pues, descubra sus capacidades, dando libertad a los centros para que cada centro se especialice en lo que cree que se debe de especializar. Es decir, no todos debemos estudiar lo mismo hasta los 16 años. Cada centro, según su proyecto educativo, hará una cosa, insistirá más en idiomas, otro en deportes, en fin. Y yo creo que eso es lo rico y lo variado. Tener, sobre todo, libertad, luego, los padres de elección para coger un centro que se adecue a sus exigencias, a su modelo educativo, porque al final la educación se lleva a cabo sobre todo en las familias. Muy bien. Cuando hablamos de excelencia, hay que hablar de medición. Decía Lord Kelvin, ¿te suena, Rodrigo? Lord Kelvin. ¿Te acuerdas lo que decía Lord Kelvin? Bueno, te voy a ayudar. Decía Lord Kelvin que todo aquello que no se puede medir no se puede mejorar. Porque si no tienes una medición de base, no sabes si has mejorado o si has empeorado. Por lo tanto, lo primero es medir y luego nos ponemos objetivos. Y en eso se basa en buena medida un modelo de excelencia, en la mejora, en poner una base de partida y en mejorar. ¿Cuáles crees tú? Dime 2, 3 indicadores, 3 cosas que crees que habría que medir para que los alumnos estuvieran en un centro excelente. Pues yo creo que puede ser uno que los alumnos estén contentos. Bueno, pero contentos es muy fácil, patio todo el día y PlayStation habilitadas. Quiero decir, que no vayan con mala gana al colegio, sino que se lo tomen como una parte de su vida más. Después, por ejemplo, yo creo que las notas hacen mucho. Obviamente tampoco se puede medir todo en eso porque que un alumno, por así decirlo, con más o menos capacidades es totalmente aleatorio. Un colegio puede ser muy bueno, pero que tenga un alumno con no muy buenas capacidades o todo lo contrario. Y pues por ahí la cosa. Tienes impresionado, porque es que de verdad, entre tu colegio, tu familia, yo no sé quién lo ha hecho, pero están haciendo de ti un tipo con criterio. Hablar mejor que políticos, que directores, que bárbaro. No por vosotros, pero en general. Es un tío fenomenal. No me digáis que no. Es que a mí me ha subido ahora el optimismo de, joder, el sistema educativo no lo está haciendo tan mal en cuanto podamos reproducir 10 o 20 Rodrigos en cada colegio. Rosana o Elena. ¿Qué es lo que queremos que se mida? ¿Qué 3 mediciones como madre de alumno te gustaría recibir del colegio? A ver, yo no sé ya si tanto qué mediciones. Yo lo que puedo valorar del colegio, por ejemplo, estamos acostumbrados, la forma de medir a nuestros hijos son las notas, ¿no? Es lo único que... Bueno, lo único. No es lo único, pero digamos que al final es lo que recibimos, ¿no? A mí me parece muy interesante ya no decir qué 3 cosas quiero que se midan. Creo que es muy importante que se midan todas las cosas del colegio. Entonces, yo, por ejemplo, me parece importantísimo, voy a hablar un poco de cómo se trabaja en nuestro colegio, ciñéndome, como he dicho antes, que lo considero también mío, porque están allí mis hijos y son lo más valioso. Entonces, ¿qué se mide en el colegio? Pues yo creo que se miden diferentes cosas, tanto las que van ocurriendo como las que serían necesarias. ¿Cómo lo realizan en el colegio? Pues lo realizan de diferentes maneras, desde encuestas, sobre todo a final de curso, de diferentes aspectos, no solo el educativo, y luego también haciendo focus group, donde nos reúnen a padres y ahí se ve un poco qué aspiraciones tenemos de futuro sobre el colegio, ¿no? Entonces, ya digo, yo no quiero mencionar 3 cosas puntuales, son muchas las que se podrían mencionar y las que habría que valorar. Entonces, sí que hay una valoración, que es lo que recibimos, las notas,
pero yo creo que luego los colegios tienen que valorar otras muchas cosas que son diferentes y que igual luego no recibimos nosotros la respuesta a esas cosas, o sí que las vemos, en las encuestas ha salido algo que no es lo más adecuado, bueno, pues el colegio va a tender, está clarísimo, a mejorarlo. Pues yo creo que eso es lo importante. Yo tengo que decir que en el colegio de mis hijos utilizan un sistema que me informa en el correo y en el móvil de si mi hijo llega tarde. Sí, yo creo que eso se hace en todos los colegios. También es importante. La verdad es que al principio no lo entendía. O sea, yo decía, pero vamos a ver, yo ya le he dejado a mi hijo en la puerta del colegio, ahora ocúpese usted de que llegue a tiempo a clase y de que haga las cosas que tenga que hacer. Que yo ya me ocupo en casa, yo no le digo, yo no le mando a usted un mensaje porque mi hijo se retrasa en la ducha. Así que no me machaque usted porque se retrase. Este ya es... Pero ahora lo entiendo. Y yo creo que son mediciones buenas, porque ya no solo las notas, es más, en las cosas que te envían, que creo recordar que es retraso, falta de ropa para educación física, si no hacen los deberes, estar en clase y no sé qué otra. Y luego solo hay una que es felicitación. Hombre, yo equilibraría las cosas que han hecho bien con las que no hacen tan bien. Por ejemplo, cuando un tipo se expresa bien, pues oiga, su hijo hoy ha dado un speech en clase y lo ha hecho fenomenal, o su hijo ha separado en el patio una pelea y además lo ha hecho como un árbitro profesional, o cosas que te digan, hombre, pues hombre, mi hijo a lo mejor no se sabe efectivamente los afluentes del Manzanares, pero hombre, como mediador ya le puedo tener futuro, ¿no? Rosana. Yo, coincidiendo un poco con lo que comentaba nuestro alumno, Rodrigo, yo diría que para mí lo más importante es medir estos pocos vitales como satisfacción del alumno, va contento al colegio, eso es importante. Luego los resultados académicos, es decir, esta satisfacción emocional va acompañada por adquisición de conocimientos. Y luego yo diría que también es importante, tanto para familias como para los mismos alumnos, si recomiendan mi centro a otras familias y amigos. De ahí se puede construir todo. Perfecto. Yo no te voy a decir una cosa para medir, o sea, una característica que medir. Yo creo que hay tantas que medir en un colegio que yo creo que lo importante en el colegio es que se mida y que se tenga un afán de mejora. Desde el punto de que mides y quieres mejorar, el colegio va a tender a la mejora. Lógicamente no vas a medir tonterías, vas a medir pues, en función en función del colegio, en función de la zona, en función de tus grupos de interés, en función de los profesores, de los padres, de los niños, algo que de alguna forma te ha llegado que necesitas mejorar. Yo creo que lo importante es esto, básico, pues quizá hablaba Jesús de la experiencia del cliente, esas experiencias que hayas tenido, cómo es la experiencia, cómo es el grado de satisfacción general en el colegio, ¿no? El padre en general está contento con el colegio. Hay mucha salida al final de cursos, cuando a la hora de renovar se van muchos alumnos, se van un porcentaje pequeño, yo creo que eso ya es importante. Pero yo creo que lo básico es esto, que un colegio, un centro, tenga interés por mejorar, tenga interés por evaluar. En el momento que tiene esto, es cuestión de tiempo, de que va a acabar midiendo lo que él necesita para ser excelente, ¿no? Fernando, ¿qué mide la administración de un colegio? Yo creo que ahí el alumno está hiperevaluado por todos los lados y la cultura de evaluación efectivamente nos da la excelencia. Yo creo que hay dos sectores que no están evaluados, me estoy refiriendo sobre todo a la enseñanza pública, que es el profesorado y los equipos directivos, ¿no? El caso típico siempre de, bueno, pues en un centro privado, un profesor que objetivamente pues, no sea adecuado a los alumnos o tiene desencuentro con los alumnos, sabemos perfectamente que ese profesor, pues, si lo comprueban los equipos directivos, que es objetivamente pues, el causante de que no vaya la clase en condiciones, pues el profesor deja su puesto de trabajo. Sin embargo, en la enseñanza pública, por lo que todos sabemos, eso es muy dificultoso y yo como director he tenido muchos problemas porque a lo largo ha habido excelentes profesores y como todo en botica, ¿no? Pues había profesores menos excelentes y a mí me daba pues mucha rabia, profesores que estaban haciendo daño a los alumnos y que yo no tenía las herramientas administrativas para poder sancionar a ese profesor
porque ese profesor era funcionario, porque los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la administración, bueno, nosotros los programas que tenemos, sobre todo las mañanas del cole, las tardes del cole, que lo que se trata es de conciliar un poco la vida familiar con la vida educativa. Tenemos sistemas de evaluación porque lo hacen empresas y siempre buscando lo que ha dicho Jesús, la mejora, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Pero, repito, no sé por qué en algunos sectores cuando se habla de evaluación la gente ya piensa en competitividad y que es malo, que es negativo, se está poniendo en cuestión al profesor. Yo, como profesor, que he sido profesor, ahora temporalmente estoy en política, me gusta que me evalúen mis alumnos porque eso significa que puedo mejorar. Sin embargo, esa misma pregunta se la haces a muchos profesores de la enseñanza pública y dicen, yo ya aprobé mi oposición, yo ya fui evaluado positivamente, no tengo que estar sometido a ningún otro proceso. Yo creo que eso hay que revisarlo. Y ya me están presionando con el tiempo, pero tengo dos preguntas que quiero haceros. Una primera es la relación con la tecnología. Estos chavales, los millennials, la generación Z, pues manejan el pulgar mucho mejor que nosotros. Están acostumbrados a entender y asumir la tecnología con mucha naturalidad. Y sin embargo, en colegios públicos hay pocos medios en muchas ocasiones, en colegios concertados, privados, hay medios, pero a lo mejor no se están usando o utilizando de la mejor manera para educar sobre todo en el uso futuro. O sea, a lo mejor hay, y yo creo que tenemos la sociedad en este proceso de transformación digital en el que estamos, algunas organizaciones van tremendamente retrasadas, desgraciadamente, en la digitalización y van a cometer lo que se denomina un digiticidio, pero también se puede morir por el otro extremo. El exceso de tecnología acaba matando la creatividad, la iniciativa, acaba matando casi todo y te conviertes en un esclavo de la tecnología. ¿Cuál es el equilibrio razonable? Y aquí, otra vez, Rodrigo, que sea el primero que nos ilustre porque es el que marca la senda. Bueno, yo tengo la experiencia de tener ordenadores y iPads buenos en el colegio y yo creo que eso es importante, como has dicho, porque en el futuro la tecnología va a mover todo. ¿Tú tienes móvil y vas con móvil al cole? Yo sí. ¿Y lo usas en clase? No, tengo apagado. Pero es que yo es una de las cosas que me planteo. En muchísimas conferencias nosotros hacemos que la gente, los que están ahí, los que estáis ahí sentados, utilicéis el móvil para votar, para saber. Cuando os preguntamos, ¿estáis de acuerdo con esto? Y hay aplicaciones móviles donde tú votas y sale el resultado inmediatamente en la pantalla. Me sorprende que un device, un cacharrito, un gadget, no sé cómo se dice ahora aquí, un instrumento pequeño, útil, como es un móvil, que lo llevan los chavales, no se utilice en los colegios para eso. Supongo que tiene otras muchas... Yo creo que hay que saber combinar. O sea, al final la tecnología es una herramienta. Y yo creo que esa es la clave. O sea, tratar la tecnología como una herramienta, no como un fin. O sea, no se trata de meter tecnología en el colegio porque sí, sino utilizar la tecnología que de verdad nos va a dar algo en esta educación en la educación de los niños. Y sobre todo que nos meta en la sociedad. No podemos estar fuera de la sociedad. Y luego, dicho esto, pues hay que ver los riesgos que tienen, los peligros, los teléfonos conectados constantemente. Bueno, hay que verlos y atajarlos. Pero al final es una herramienta. De colegio y de familia, el educar a un hijo cómo usar un teléfono. Aunque lo primero que deberíamos es hacer todos un acto de contrición y decir que nos enseñaran a nosotros, ¿no? Porque consultamos el teléfono... Porque reflexionáramos nosotros, por lo menos, sí. Muchísimo, lo usamos en sitios nada convenientes. Por tanto, los primeros que deberíamos ser reeducados tecnológicamente somos los adultos. Fernando. Yo creo que sí. En esto yo creo que es ser un poco prudente. Es decir, no hay que lanzarse tampoco a las tecnologías de cabeza, como tirarse a la piscina, porque se ha visto, hay estudios donde se ve que la lectura mejora, la rapidez sobre todo, en dispositivos digitales, pero la comprensión baja. Es decir, la comprensión sube sobre papel, pero sobre dispositivos. Entonces, no hay que abandonar el libro. Yo creo que hay que mantener, hay que hacer como en todo, un equilibrio
Y luego yo siempre vuelvo a lo de siempre. Aquí el problema que hay es que los alumnos saben más que los profesores, con lo cual ahí hay una brecha generacional digital importante. Poco le va a enseñar el profesor al alumno. Entonces hay que, y vuelvo a insistir a lo que he dicho antes, formación a los profesores en nuevas tecnologías para que las puedan aprovechar y no se vean bueno, pues sometidos al juicio tecnológico superior del alumno, que en este caso se convierte en profesor. Tampoco pasaría nada, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que hacer un equilibrio, y porque es verdad que hay elementos negativos del uso de las nuevas tecnologías a nivel físico y psíquico. Por ejemplo, una de las cosas de los estudios es la fragilidad emocional, ¿no? Por eso se habla mucho de inteligencia emocional, intentar introducirla en los centros, ¿no? Es decir, están los alumnos muy comunicados, pero son muy frágiles emocionalmente, son menos sólidos emocionalmente, son más adolescentes, más niños, ¿no? Entonces eso hay que corregirlo de alguna manera. Rosana, ¿cómo lo ves tú eso? Yo diría que la tecnología hoy en día es imprescindible de cara al presente, de cara al futuro, pero que demasiada tecnología nos puede volver insensibles, perdemos la empatía hacia los demás, hacia el entorno, y de ahí los problemas que está subrayando Fernando. Entonces, lo que sí que es importante, yo creo que también deberíamos recuperar de alguna manera el respeto para los seres vivos, porque estamos en un mundo vivo y la tecnología todavía pues es otra máquina más. Elena. Yo voy a hablar un poco de la forma de trabajar de mis hijos. Utilizan nuevas tecnologías y no están reñidas con seguir utilizando un cuaderno. Pero yo sí que voy a sacar lo positivo que veo de la utilización de esas nuevas tecnologías. Favorece, por ejemplo, el trabajo colaborativo. Los alumnos, mis hijos con sus compañeros, trabajan muchísimo en grupo. Entonces, esas nuevas tecnologías les facilita en una clase tenéis que hacer un trabajo de algo, se reparten los trabajos, cada uno busca la información en su dispositivo y eso favorece muchísimo el que puedan tener un trabajo, pues igual en media hora, pongamos una hora, o igual, depende del tipo de trabajo, algo más de tiempo, pero yo veo que sacan adelante las cosas antes. Yo creo que eso es un aprender a aprender y ese es un camino hacia el futuro que no todos los chavales que están en edad escolar lo tienen a su alcance y yo lo valoro muchísimo. Ya digo que también utilizan el cuaderno, hacen sus ejercicios también en sus cuadernos, pero esa otra forma de trabajar para mí creo que es importante que lo puedan estar manejando y también les va a diferenciar estos chavales que tienen la suerte de poder utilizar estas nuevas tecnologías, también les va a diferenciar inicialmente de otros alumnos que no hayan tenido esas posibilidades. Antes en la charla se hablaba del inglés, antes unos pocos hablaban inglés, ahora ya todos los centros son bilingües, todos los chavales saben inglés, ya hay una igualdad, tiene que haber algo que les diferencie. Entonces yo creo que los que están utilizando ahora mismo las nuevas tecnologías, que no son demasiados, van a ir un poquito por delante de los demás. Perfecto. Me han dicho que me quedaba un minuto, pero lo hemos consumido y es porque estoy seguro que todos estáis deseando tomaros un café, pero os voy a pedir solo un minuto de paciencia para que entre los 5, y solo tenemos un minuto, o sea que ser considerados con los demás, me digáis dos prioridades para mejorar el sistema educativo en España desde el punto de vista que representáis, alumno, administración, etcétera. Muy rápido, 2 cosas para mejorar el sistema educativo. Solo tenemos un minuto, ¿eh? Rodrigo, venga. Sí, ¿qué pasa? Mejor que Yo, esta vez. Muy rápido, pacto educativo y valoración social del profesor. Juan Luis. Autonomía, estabilidad y concentración de competencias. Pues el pacto educativo que dé cabida a todas las expectativas de los grupos de interés. Reconocimiento para los profesores y cambio en la metodología tradicional, que es la que más se utiliza en la mayoría de los colegios. Yo estoy viendo ese cambio en mis hijos y me parece fundamental. Debería funcionar el cambio de metodología en todos los centros. Rodrigo, rematas. Por último, yo creo nuevas metodologías también y estabilidad, que al final es el pacto educativo. Bueno, muchísimas gracias a los 5. Creo que habéis dado muchísimas pistas y habéis representado muy bien a vuestros grupos de interés.
Y especial agradecimiento a Rodrigo, que algún día le veremos de presidente del Gobierno, dando cumplimiento al Pacto de la Educación.